El concepto de despertar al gigante interior no es simplemente una frase de autoayuda barata diseñada para vender libros de aeropuerto, sino que representa una de las realidades neurobiológicas y psicológicas más profundas de la condición humana, donde la psicología del esfuerzo actúa como el catalizador fundamental que transforma la potencia en acto. Y es que para entender por qué la mayoría de las personas viven en un estado de letargo existencial, debemos primero desglosar qué ocurre en el cerebro cuando decidimos de manera consciente enfrentar la resistencia en lugar de sucumbir a la comodidad. La ciencia moderna ha identificado estructuras específicas como la corteza cingulada anterior media, una región que los neurocientíficos consideran el centro del esfuerzo o el asiento de la voluntad. Y lo fascinante es que esta zona no solo es responsable de procesar el dolor o el conflicto, sino que físicamente se expande y se fortalece cuando hacemos cosas que no queremos hacer, lo que sugiere que el gigante no es una entidad mística, sino una red neuronal que requiere de la fricción para desarrollarse, porque el esfuerzo no es solo un medio para alcanzar un fin, sino el proceso de construcción del sujeto mismo a través de la superación de la inercia biológica que nos empuja constantemente hacia el ahorro de energía y la gratificación instantánea. En nuestra era actual estamos inmersos en una crisis de comodidad donde la tecnología ha eliminado casi todos los puntos de fricción necesarios para el crecimiento, creando una sociedad de gigantes dormidos que confunden la estimulación dopaminérgica de una pantalla con el logro real. Y es aquí donde la psicología del esfuerzo nos ofrece una vía de escape, recordándonos que el bienestar duradero no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentar problemas cada vez más complejos con una resolución inquebrantable, lo que los antiguos estoicos denominaban la ciudadela interior, un espacio de fortaleza mental que se construye ladrillo a ladrillo mediante la práctica de la incomodidad voluntaria. Si analizamos la mentalidad de crecimiento propuesta por Carol Dweck, vemos que el esfuerzo es el ingrediente que hace que el talento sea útil, ya que sin él, el potencial se marchita bajo el peso del miedo al fracaso. Y es que muchas personas evitan el esfuerzo no porque sean perezosas en un sentido moral, sino porque su identidad está vinculada a una noción estática de ser inteligentes o tener talento. Y el esfuerzo, por definición, implica que todavía no somos lo suficientemente buenos, lo que genera una disonancia cognitiva que el cerebro prefiere evitar durmiendo al gigante, en lugar de exponerlo a la posibilidad de la derrota. Sin embargo, cuando cambiamos nuestra relación con el esfuerzo y empezamos a verlo como una señal de progreso, en lugar de una señal de insuficiencia, despertamos una fuerza que Angela Duckworth define como grit o determinación, esa mezcla de pasión y perseverancia a largo plazo que predice el éxito con mucha más precisión que el cociente intelectual, porque al final del día, el mundo no pertenece a los que tienen más capacidades innatas, sino a los que son capaces de sostener el esfuerzo durante más tiempo después de que la novedad de un proyecto se ha evaporado y la motivación inicial ha sido reemplazada por la cruda necesidad de disciplina. La psicología del esfuerzo también nos enseña sobre la importancia del estado de flujo de Mihaly Csikszentmihalyi, donde el desafío y la habilidad se encuentran en un equilibrio perfecto, y aunque solemos pensar en el flujo como algo placentero y sin esfuerzo, la realidad es que entrar en ese estado requiere un empujón inicial de voluntad, que es a menudo doloroso, una especie de velocidad de escape psicológica que nos permite romper la gravedad de nuestras propias dudas y limitaciones autoimpuestas, y una vez que ese gigante despierta, la percepción del tiempo y del yo cambia, permitiéndonos realizar proezas de concentración y creatividad que antes parecían imposibles. Debemos considerar también el papel de la resistencia, esa fuerza invisible que Steven Pressfield describe como el enemigo de cualquier trabajo creativo o significativo, y que no es otra cosa que el mecanismo de defensa de nuestro cerebro primitivo intentando protegernos del riesgo que supone el cambio, ya que para el gigante despertar significa alterar el statu quo, y el sistema límbico prefiere la seguridad de la mediocridad conocida al peligro de la grandeza incierta. Por lo tanto, despertar al gigante requiere una reingeniería de nuestros sistemas de recompensa, donde aprendamos a disfrutar del proceso de lucha tanto o más que del resultado final, entendiendo que el músculo de la voluntad se atrofia en la facilidad y se hipertrofia en la adversidad, lo que nos lleva a concluir que cada momento de duda, cada tentación de abandonar y cada obstáculo en el camino no son señales para detenerse, sino oportunidades directas para ejercitar la corteza cingulada, para reprogramar nuestra respuesta al estrés y para demostrar que la mente humana tiene la capacidad asombrosa de trascender su programación biológica básica
en busca de un propósito superior. La psicología del esfuerzo no es un camino de rosas, es un camino de espinas que termina en un jardín, y para transitarlo se necesita una honestidad radical sobre nuestras propias excusas, reconociendo que la mayoría de nuestras limitaciones son barreras psicológicas que hemos construido para protegernos de la responsabilidad de nuestra propia grandeza. Porque es mucho más fácil decir «no puedo» que decir «no estoy dispuesto a pagar el precio». Pero una vez que aceptamos que el esfuerzo es el precio de la libertad, el gigante deja de ser una metáfora y se convierte en nuestra nueva identidad operativa, permitiéndonos navegar las tormentas de la vida con una calma que nace de saber que somos más fuertes que cualquier circunstancia externa, porque nuestra fuerza no depende de lo que el mundo nos da, sino de lo que somos capaces de extraer de nosotros mismos cuando todo lo demás falla. Al final, despertar al gigante es un acto de rebeldía contra la entropía, una decisión diaria de elegir lo difícil sobre lo fácil, lo profundo sobre lo superficial y lo eterno sobre lo efímero, creando así una vida que no se mide por los años vividos, sino por la intensidad del esfuerzo aplicado en la persecución de un ideal que nos supera, transformando no solo nuestro propio destino, sino el tejido mismo de la realidad que nos rodea, porque un solo individuo que despierta su psicología del esfuerzo tiene el poder de inspirar a miles de otros gigantes a abrir los ojos y reclamar su propio lugar en la historia, recordándonos que el potencial humano es un océano sin fondo y que el esfuerzo es la única herramienta capaz de sumergirse en sus profundidades para rescatar los tesoros que allí aguardan, ocultos bajo capas de miedo y duda que solo la acción decidida y constante puede disolver para siempre en el fuego de una voluntad inquebrantable. El concepto de despertar al gigante interior no es simplemente una frase de autoayuda diseñada para vender libros de aeropuerto o llenar seminarios de motivación de fin de semana, sino que representa una de las realidades neurobiológicas y psicológicas más profundas de la condición humana, donde la psicología del esfuerzo actúa como el catalizador fundamental que transforma la potencia en acto, y es que para entender por qué la mayoría de las personas viven en un estado de letargo existencial, debemos primero desglosar qué ocurre en el cerebro cuando decidimos de manera consciente enfrentar la resistencia en lugar de sucumbir a la comodidad seductora del presente. La ciencia moderna ha identificado estructuras específicas como la corteza cingulada anterior media, AMCC, una región que los neurocientíficos de vanguardia consideran el centro del esfuerzo o el asiento de la voluntad. Y lo fascinante es que esta zona no solo es responsable de procesar el conflicto o el dolor físico, sino que tiene la capacidad plástica de expandirse y fortalecerse físicamente cuando realizamos tareas que percibimos como difíciles y que fundamentalmente no queremos hacer. Esto sugiere que el gigante no es una entidad mística o un don divino, sino una red neuronal que requiere de la fricción constante para desarrollarse, porque el esfuerzo no es solo un medio aburrido para alcanzar un fin extrínseco, sino el proceso mismo de construcción del sujeto a través de la superación de la inercia biológica que nos empuja constantemente hacia el ahorro de energía y la gratificación instantánea mediada por la dopamina fásica. En nuestra era actual estamos inmersos en una crisis de hipercomodidad sin precedentes, donde la tecnología ha eliminado casi todos los puntos de fricción necesarios para el crecimiento psicológico, creando una sociedad de gigantes dormidos que confunden la estimulación superficial de una pantalla con el logro real, y es aquí donde la psicología del esfuerzo nos ofrece una vía de escape crítica, recordándonos que el bienestar duradero no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentar problemas cada vez más complejos con una resolución inquebrantable que los antiguos estoicos denominaban la ciudadela interior, un espacio de fortaleza mental que se construye ladrillo a ladrillo mediante la práctica deliberada de la incomodidad voluntaria. Si analizamos la mentalidad de crecimiento propuesta por la psicóloga de Stanford, Carol Dweck, vemos que el esfuerzo es el ingrediente que hace que el talento sea útil, ya que sin él, el potencial se marchita bajo el peso del miedo al fracaso y la fragilidad del ego. Y es que muchas personas evitan el esfuerzo no porque sean perezosas en un sentido moral tradicional, sino porque su identidad está vinculada a una noción estática de ser inteligentes o tener talento, y el esfuerzo, por su propia definición, implica que todavía no somos lo suficientemente buenos, lo que genera una disonancia cognitiva que el cerebro prefiere evitar manteniendo al gigante en un sueño profundo, en lugar de exponerlo a la posibilidad de la derrota pública.
Sin embargo, cuando cambiamos radicalmente nuestra relación con el esfuerzo y empezamos a verlo como una señal de progreso en lugar de una señal de insuficiencia, despertamos una fuerza que Angela Duckworth define como grit o determinación, esa mezcla alquímica de pasión y perseverancia a largo plazo que predice el éxito con mucha más precisión que cualquier métrica de cociente intelectual. Porque al final del día, el mundo no pertenece necesariamente a los que tienen más capacidades innatas, sino a los que son capaces de sostener el esfuerzo durante mucho más tiempo, después de que la novedad de un proyecto se ha evaporado y la motivación inicial ha sido reemplazada por la cruda y necesaria disciplina de las horas oscuras. La psicología del esfuerzo también nos enseña sobre la importancia vital del estado de flujo de Mihaly Csikszentmihalyi, donde el desafío y la habilidad se encuentran en un equilibrio perfecto, y aunque solemos imaginar el flujo como algo placentero y sin esfuerzo, la realidad es que entrar en ese estado requiere un empujón inicial de voluntad que es a menudo doloroso, una especie de velocidad de escape psicológica que nos permite romper la gravedad de nuestras propias dudas y limitaciones autoimpuestas, y una vez que ese gigante despierta, la percepción del tiempo y del yo cambia, permitiéndonos realizar proezas de concentración y creatividad que antes parecían reservadas para otros. Debemos considerar también el papel de la resistencia, esa fuerza invisible y universal que Steven Pressfield describe como el enemigo de cualquier trabajo creativo o significativo, y que no es otra cosa que el mecanismo de defensa de nuestro cerebro primitivo, el complejo reptiliano intentando protegernos del riesgo que supone el cambio y la visibilidad, ya que para el gigante despertar significa alterar el statu quo del entorno, y el sistema límbico prefiere siempre la seguridad de la mediocridad conocida al peligro de la grandeza incierta. Por lo tanto, despertar al gigante requiere una reingeniería completa de nuestros sistemas de recompensa, donde aprendamos a disfrutar del proceso de lucha tanto o más que del resultado final, entendiendo que el músculo de la voluntad se atrofia en la facilidad extrema y se hipertrofia únicamente en la adversidad buscada. Es crucial entender que el esfuerzo tiene una dimensión existencial. Viktor Frankl, en su análisis sobre la logoterapia, sugería que el ser humano no necesita un estado de equilibrio homeostático, sino más bien el esfuerzo y la lucha por una meta que sea digna de él, lo que implica que el gigante despierta cuando encuentra un para qué lo suficientemente poderoso como para soportar casi cualquier cómo, transformando el esfuerzo de una carga pesada en una expresión de propósito que nos conecta con algo más grande que nuestras propias necesidades biológicas inmediatas. A nivel fisiológico, el papel de la norepinefrina y el lactato en el cerebro durante el esfuerzo intenso actúa como un fertilizante para la neuroplasticidad, facilitando la creación de nuevas conexiones que nos permiten pensar con mayor claridad bajo presión, lo cual demuestra que el esfuerzo no solo nos hace lograr cosas, sino que nos hace literalmente más inteligentes y resilientes, rompiendo el mito de que el cerebro es una máquina fija que solo se desgasta con el uso. Además, la psicología del esfuerzo nos obliga a confrontar el concepto de fatiga central, que no es un fallo de los músculos, sino una señal de seguridad enviada por el cerebro para evitar que nos hagamos daño, lo que significa que cuando sentimos que ya no podemos más, generalmente estamos operando apenas al 40% de nuestra capacidad real, y despertar al gigante consiste precisamente en aprender a negociar con ese gobernador interno para empujar los límites de lo que creíamos posible, descubriendo reservas de energía que permanecen ocultas para aquellos que se detienen ante la primera señal de incomodidad. El impacto de esta psicología no se limita al individuo, sino que tiene ramificaciones sociales profundas, ya que una cultura que desprecia el esfuerzo y glorifica el éxito instantáneo está condenada a la fragilidad y al resentimiento, mientras que una comunidad que valora el proceso, el sacrificio y la perseverancia crea individuos capaces de sostener las estructuras de la civilización frente a los vientos del caos. Por ello, la invitación a despertar al gigante es en realidad un llamado a la responsabilidad radical, a dejar de vernos como víctimas de las circunstancias o de la genética para empezar a vernos como arquitectos de nuestra propia neurobiología a través de la acción deliberada, comprendiendo que cada vez que elegimos el camino difícil, la ducha fría, la hora extra de estudio, el entrenamiento bajo la lluvia, la conversación honesta pero incómoda, estamos enviando una señal clara a nuestro sistema nervioso de que nosotros tenemos el mando y no nuestros impulsos más bajos. La verdadera psicología del esfuerzo es, en última instancia, una forma de amor propio de alto nivel, porque implica creer que somos capaces de mucho más de lo que estamos haciendo actualmente y tener el coraje de exigirnos esa excelencia.
sabiendo que el precio de la grandeza se paga por adelantado y en cuotas diarias de sudor, enfoque y renuncia a lo trivial. Para despertar al gigante, debemos también limpiar nuestra dieta dopaminérgica, eliminando las fuentes de gratificación barata que adormecen nuestra ambición y nublan nuestro juicio, permitiendo que el aburrimiento y el silencio actúen como el suelo fértil donde germinan las grandes ideas y se fortalece la determinación de hierro, pues solo en la ausencia de distracciones constantes podemos escuchar la voz de ese gigante que clama por ser liberado de las cadenas de la complacencia. Al final del camino nos daremos cuenta de que el esfuerzo no fue un obstáculo para la felicidad, sino que la felicidad misma era el subproducto de haber utilizado nuestras facultades al máximo de su capacidad, de haber agotado nuestras energías en algo que valía la pena y de haber mirado a los ojos a nuestra propia debilidad para decirle que hoy no sería el día en que nos rendiríamos. Despertar al gigante es, por tanto, un acto de rebeldía contra la entropía del universo, una decisión diaria de elegir lo difícil sobre lo fácil, lo profundo sobre lo superficial y lo eterno sobre lo efímero, creando así una vida que no se mide por los años vividos en la seguridad, sino por la intensidad del esfuerzo aplicado en la persecución de un ideal que nos supera, transformando no solo nuestro propio destino, sino el tejido mismo de la realidad que nos rodea. Porque un solo individuo que despierta su psicología del esfuerzo tiene el poder de inspirar a miles de otros a abrir los ojos y reclamar su propio lugar en la historia, recordándonos que el potencial humano es un océano sin fondo y que el esfuerzo es la única herramienta capaz de sumergirse en sus profundidades para rescatar los tesoros que allí aguardan, ocultos bajo capas de miedo y duda que solo la acción decidida, constante y feroz puede disolver para siempre en el fuego de una voluntad que ha decidido, de una vez por todas, dejar de dormir y empezar a construir su propia leyenda sobre la Tierra. Es imperativo entender que la psicología del esfuerzo no es un interruptor que se enciende una vez y permanece así, sino un fuego que debe ser alimentado constantemente con la leña de nuestras pequeñas victorias diarias, pues el gigante tiende a volver a dormirse si no se le desafía con regularidad, lo que convierte a la autodisciplina en el guardián de nuestra libertad y al esfuerzo en el lenguaje universal de la superación personal, un idioma que no entiende de excusas ni de clases sociales ni de talentos previos, sino únicamente de la pureza de la intención manifestada en la persistencia del movimiento hacia adelante, sin importar cuán lento sea, siempre que sea implacable. La psicología del esfuerzo nos invita a ser científicos de nuestra propia vida, experimentando con nuestros límites, observando nuestras reacciones ante el fracaso y ajustando nuestra estrategia con la frialdad de quien sabe que cada error es simplemente un dato más en la ecuación de su éxito futuro, eliminando el drama emocional asociado a la dificultad para reemplazarlo por una curiosidad insaciable sobre lo que hay más allá de nuestra zona de confort, allí donde el aire es más puro pero el camino es más empinado, y donde solo llegan aquellos que han comprendido que la verdadera seguridad no reside en tener posesiones, sino en ser el tipo de persona que puede perderlo todo y tener la fuerza de carácter para reconstruirlo desde cero gracias a la potencia de su gigante despierto. Debemos además considerar la importancia del entorno en este proceso, no porque necesitemos circunstancias perfectas, sino porque debemos rodearnos de otros gigantes que ya estén despiertos, personas cuya sola presencia eleve nuestros estándares y cuya ética de trabajo nos obligue a cuestionar nuestra propia autocomplacencia, creando una sinergia de esfuerzo colectivo que haga que lo que antes nos parecía heroico se convierta en nuestro nuevo estándar de normalidad, porque la psicología del esfuerzo es contagiosa, y cuando un grupo de personas decide dejar de aceptar lo ordinario, lo extraordinario comienza a manifestarse como una consecuencia inevitable de esa voluntad unificada. En conclusión, despertar al gigante es el viaje más exigente y gratificante que un ser humano puede emprender. Un viaje que no termina con la llegada a una meta específica, sino con la transformación total del viajero, quien descubre que el esfuerzo no era un castigo por no ser suficiente, sino el privilegio más grande de estar vivo y poseer una mente capaz de concebir la excelencia y un cuerpo capaz de perseguirla a través del fuego, el tiempo y la duda, dejando atrás para siempre la sombra de lo que pudo haber sido para convertirse en la luz radiante de lo que realmente es, cuando se atreve a esforzarse con todo su ser. El concepto de despertar al gigante interior no es simplemente una frase de autoayuda diseñada para vender libros de aeropuerto o llenar seminarios de motivación de fin de semana, sino que representa una de las realidades neurobiológicas y psicológicas más profundas de la condición humana,
donde la psicología del esfuerzo actúa como el catalizador fundamental que transforma la potencia en acto. Y es que para entender por qué la mayoría de las personas viven en un estado de letargo existencial, debemos primero desglosar qué ocurre en el cerebro cuando decidimos, de manera consciente, enfrentar la resistencia en lugar de sucumbir a la comodidad seductora del presente, entendiendo que el esfuerzo no es una carga que debemos evitar, sino el lenguaje que el sistema nervioso utiliza para recalibrar sus límites. La ciencia moderna ha identificado estructuras específicas como la corteza cingulada anterior media, AMCC, una región que los neurocientíficos de vanguardia consideran el centro del esfuerzo o el asiento de la voluntad. Y lo fascinante es que esta zona no solo es responsable de procesar el conflicto o el dolor físico, sino que tiene la capacidad plástica de expandirse y fortalecerse físicamente cuando realizamos tareas que percibimos como difíciles y que fundamentalmente no queremos hacer, lo que sugiere que el gigante no es una entidad mística o un don divino, sino una red neuronal que requiere de la fricción constante para desarrollarse, porque el esfuerzo no es solo un medio aburrido para alcanzar un fin extrínseco, sino el proceso mismo de construcción del sujeto a través de la superación de la inercia biológica que nos empuja constantemente hacia el ahorro de energía y la gratificación instantánea mediada por la dopamina fásica que inunda nuestros sentidos en la era de la distracción digital. En nuestra sociedad contemporánea, estamos inmersos en una crisis de hipercomodidad sin precedentes donde la tecnología ha eliminado casi todos los puntos de fricción necesarios para el crecimiento psicológico, creando una generación de gigantes dormidos que confunden la estimulación superficial de una pantalla con el logro real. Y es aquí donde la psicología del esfuerzo nos ofrece una vía de escape crítica, recordándonos que el bienestar duradero no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentar problemas cada vez más complejos con una resolución inquebrantable que los antiguos estoicos denominaban la ciudadela interior, un espacio de fortaleza mental que se construye ladrillo a ladrillo mediante la práctica deliberada de la incomodidad voluntaria y la renuncia estratégica a los placeres inmediatos. Si analizamos la mentalidad de crecimiento propuesta por la psicóloga de Stanford, Carol Dweck, vemos que el esfuerzo es el ingrediente que hace que el talento sea útil, ya que sin él, el potencial se marchita bajo el peso del miedo al fracaso y la fragilidad del ego. Y es que muchas personas evitan el esfuerzo no porque sean perezosas en un sentido moral tradicional, sino porque su identidad está vinculada a una noción estática de ser inteligentes o tener talento, y el esfuerzo, por su propia definición, implica que todavía no somos lo suficientemente buenos, lo que genera una disonancia cognitiva que el cerebro prefiere evitar manteniendo al gigante en un sueño profundo, en lugar de exponerlo a la posibilidad de la derrota pública. Pero cuando cambiamos radicalmente nuestra relación con el esfuerzo y empezamos a verlo como una señal de progreso en lugar de una señal de insuficiencia, despertamos una fuerza que Angela Duckworth define como grit o determinación, esa mezcla alquímica de pasión y perseverancia a largo plazo que predice el éxito con mucha más precisión que cualquier métrica de cociente intelectual, porque al final del día, el mundo no pertenece necesariamente a los que tienen más capacidades innatas, sino a los que son capaces de sostener el esfuerzo durante mucho más tiempo, después de que la novedad de un proyecto se ha evaporado y la motivación inicial ha sido reemplazada por la cruda y necesaria disciplina de las horas oscuras. La psicología del esfuerzo también nos enseña sobre la importancia vital del estado de flujo de Mihaly Csikszentmihalyi, donde el desafío y la habilidad se encuentran en un equilibrio perfecto. Y aunque solemos imaginar el flujo como algo placentero y sin esfuerzo, la realidad es que entrar en ese estado requiere un empujón inicial de voluntad que es a menudo doloroso, una especie de velocidad de escape psicológica que nos permite romper la gravedad de nuestras propias dudas y limitaciones autoimpuestas. Y una vez que ese gigante despierta, la percepción del tiempo y del yo cambia, permitiéndonos realizar proezas de concentración y creatividad que antes parecían reservadas para genios o atletas de élite. Debemos considerar también el papel de la resistencia, esa fuerza invisible y universal que Steven Pressfield describe como el enemigo de cualquier trabajo creativo o significativo, y que no es otra cosa que el mecanismo de defensa de nuestro cerebro primitivo, el complejo reptiliano intentando protegernos del riesgo que supone el cambio y la visibilidad, ya que para el gigante despertar significa alterar el statu quo del entorno. Y el sistema límbico prefiere siempre la seguridad de la mediocridad conocida al peligro de la grandeza incierta,
Por lo tanto, despertar al gigante requiere una reingeniería completa de nuestros sistemas de recompensa, donde aprendamos a disfrutar del proceso de lucha tanto o más que del resultado final, entendiendo que el músculo de la voluntad se atrofia en la facilidad extrema y se hipertrofia únicamente en la adversidad buscada de forma consciente. Es crucial entender que el esfuerzo tiene una dimensión existencial profunda. Viktor Frankl, en su análisis sobre la logoterapia, sugería que el ser humano no necesita un estado de equilibrio homeostático, sino más bien el esfuerzo y la lucha por una meta que sea digna de él, lo que implica que el gigante despierta cuando encuentra un ¿para qué?, lo suficientemente poderoso como para soportar casi cualquier cómo, transformando el esfuerzo de una carga pesada en una expresión de propósito que nos conecta con algo más grande que nuestras propias necesidades biológicas inmediatas. A nivel fisiológico, el papel de la norepinefrina y el lactato en el cerebro durante el esfuerzo intenso actúa como un fertilizante para la neuroplasticidad, facilitando la creación de nuevas conexiones que nos permiten pensar con mayor claridad bajo presión, lo cual demuestra que el esfuerzo no solo nos hace lograr cosas, sino que nos hace literalmente más inteligentes y resilientes, rompiendo el mito de que el cerebro es una máquina fija que solo se desgasta con el uso, cuando en realidad es un sistema dinámico que se optimiza bajo demanda. Además, la psicología del esfuerzo nos obliga a confrontar el concepto de fatiga central, que no es un fallo de los músculos o del intelecto, sino una señal de seguridad enviada por el cerebro para evitar que nos hagamos daño, lo que significa que cuando sentimos que ya no podemos más, generalmente estamos operando apenas al 40% de nuestra capacidad real según la teoría del gobernador central, y despertar al gigante consiste precisamente en aprender a negociar con ese guardia interno para empujar los límites de lo que creíamos posible, descubriendo reservas de energía que permanecen ocultas para aquellos que se detienen ante la primera señal de incomodidad o cansancio. El impacto de esta psicología no se limita al individuo, sino que tiene ramificaciones sociales profundas, ya que una cultura que desprecia el esfuerzo y glorifica el éxito instantáneo o la suerte está condenada a la fragilidad y al resentimiento, mientras que una comunidad que valora el proceso, el sacrificio y la perseverancia crea individuos capaces de sostener las estructuras de la civilización frente a los vientos del caos y la incertidumbre. Por ello, la invitación a despertar al gigante es en realidad un llamado a la responsabilidad radical, a dejar de vernos como víctimas de las circunstancias, de la genética o de la suerte, para empezar a vernos como arquitectos de nuestra propia neurobiología a través de la acción deliberada, comprendiendo que cada vez que elegimos el camino difícil, la ducha fría al amanecer, la hora extra de estudio cuando los ojos pesan, el entrenamiento bajo la lluvia torrencial, la conversación honesta pero incómoda que hemos estado evitando, estamos enviando una señal clara a nuestro sistema nervioso de que nosotros tenemos el mando, y no nuestros impulsos más bajos o nuestra búsqueda de placer efímero. La verdadera psicología del esfuerzo es, en última instancia, una forma de amor propio de alto nivel, porque implica creer de manera inquebrantable que somos capaces de mucho más de lo que estamos haciendo actualmente, y tener el coraje de exigirnos esa excelencia, sabiendo que el precio de la grandeza se paga siempre por adelantado y en cuotas diarias de sudor, enfoque y renuncia a lo trivial.